para eso, para que le conociéramos al Padre a través de Él. Y hoy está su Espíritu Santo para que conozcamos al Hijo y a la vez conozcamos al Padre a través de Él. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Él, al Espíritu de Dios, que traiga revelación a nuestras vidas, que traiga entendimiento, que se lleve todo aquello que no le pertenece, toda duda, toda filosofía humana, todo conocimiento de hombre, toda palabra que salga de mi boca que no sea de Dios, no se quede en sus corazones, sino la palabra que es de Dios sea la que anide y dé fruto al 100%. Padre, yo te pido que tu palabra, la semilla incorruptible de tu palabra, dé fruto, Señor, en cada corazón, en cada uno de los que están en este lugar, porque ellos son tierra buena, Señor. Yo creo, Señor, y declaro, Padre, que nada estorbará en esta mañana para que tu palabra llegue a lo profundo de sus corazones y tú nos seas revelado, Señor, a nuestro espíritu para poder vivir una vida diferente en ti. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza porque es tuya y solo a ti, Señor, te pertenece. Amén, amén y amén. Amén, amén. Puede sentarse. Ella, Viviana, también estuvo ahí trabajando con su hermana. Le damos gracias a Dios por sus vidas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas? Solo usted. Los demás no tienen problemas. ¿Cuántos tienen dificultades, situaciones difíciles, cosas que cambiar? Todo, ¿verdad? ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a juzgar. Jesús vino a señalar. Jesús vino a criticar. No, ¿verdad? Jesús se encuentra con la mujer que iban a lapidar porque era la mujer adúltera y Jesús se mete en medio, ¿no? Y le dice: ¿alguno de ustedes está libre de pecado? Pero miren, en el original no dice si alguno está libre de pecado. En el original dice: ¿alguno de ustedes está libre de ese pecado? ¿Alguno de ustedes no se ha acostado con esa mujer? Y ahora vienen de religiosos a acusarla y a señalarla. ¿Alguno de ustedes no ha tenido el deseo de estar con ella? Por tanto, si ustedes ya fornicaron en su mente, ya han fornicado con ella también. Así que si alguno de ustedes no ha tenido ese deseo, tiene la primera piedra. Él no vino como juez. Él no vino a condenar, ni a juzgar, ni a señalar. Muchos de nosotros tenemos cosas que cambiar. Y Él vino a eso, a ponerlas en orden en su vida. Él vino a poner orden. Porque la palabra de Dios dice en Génesis, y todavía no estoy predicando, la palabra de Dios dice en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios entonces empezó a moverse y a traer orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y donde Dios está, el orden prevalece. Entonces Jesús vino a traer orden. Y si hay desorden en su vida, solo usted lo sabe. Pero hoy ese Jesús de Nazaret va a poner las cosas en orden. En su casa, en su relación, en su familia. Si hay pecados ocultos, Él los va a sacar. No para avergonzarlo, sino para cambiarlo y transformarlo. Porque ese es el poder de Él. Pero ahora hay algo muy importante. ¿Los problemas de dónde son? ¿Del cielo o son de la tierra? Son de la tierra, entonces vamos a dejarlos en la tierra. ¿Cuántos quieren recibir del cielo? Los sobrenaturales del cielo, los sobrenaturales de la tierra. Por tanto, dejen sus problemas. Si usted quiere lo sobrenatural de Dios, ale del cielo. Empiecen esta mañana a dar, a recibir la palabra, a apoderarse de ella, a recibir todo lo que va a ser desatado y soltado para que su vida sea cambiada. Porque si usted no está con una mentalidad de aquí, pues usted no va a recibir sino lo de aquí, lo de la tierra, pero esté con una expectativa alta. Porque usted va a recibir de lo que anhela y de lo que espera. Si usted pone demanda, entonces va a recibir del cielo y los cielos se van a abrir. Y las atmósferas van a cambiar. ¿Cuánto quiere que las atmósferas cambien en su vida? Yo quiero que cada día sean mejores las atmósferas en mi hogar, por donde vaya, que todo vaya a mejor. Y quiero que me acompañen. Ahora sí vamos a empezar con el mensaje. En Mateo 16. Esto es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy leído. Y vamos a profundizar en este pasaje. Mateo capítulo 16. Voy a predicar desde aquí. Está bonito esto. Mateo 16. Del 13 al 20. Si alguien no tiene una Biblia, si hay Biblias atrás, puede darle alguna. Los niños están en la escuelita. Nata, ¿puede salir a ayudar en la escuelita? Por favor. Mateo 16, del 13 al 20.
¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, estén muy atentos a cada palabra de este versículo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y todo lo que tú atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Dice eso la palabra, ¿no? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Mandó que no contaran a la gente. Y estamos ahora mismo en una muy buena fecha para poder contestar esta pregunta. Poder contestar esa pregunta que Jesús hacía. La gente está en estos días corriendo. ¿Cómo está la gente en la fecha de Navidad? Corriendo de un lado a otro, buscando cómo endeudarse para hacer una fiesta donde no van a invitar al que cumple años en esa fiesta, donde él no va a ser el invitado en esa fiesta. Muchos están buscando cómo endeudarse para la comida, para la ropa, el traje, qué me voy a poner, qué regalo nos vamos a dar. Pero ninguno se ha molestado en preguntarse quién es Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Lo que está diciendo el pasaje. Y por tradición, año tras año, hemos representado las Navidades y las fiestas como una fiesta natural, carnal, común, donde nos reunimos, muchos se emborrachan, muchos lo hacen de diferentes maneras, pero no invitan al único que es homenajeado en esa fiesta, que es a Jesús. Entonces es una buena fecha para que nos preguntemos, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? Muchos están preocupados por saber dónde se van a reunir. Hoteles se están alquilando, están reservados ahora mismo una cantidad de salones, hoteles, fiestas caras, cada uno desde su condición y desde su posibilidad. ¿Qué pavo vamos a comer? ¿Dónde lo vamos a comprar? Nadie está preocupado verdaderamente, seamos honestos, en decir, ¿pero qué sucedió en esa fecha? ¿Esa fecha es correcta? Porque verdaderamente no nació en esa fecha, lo sabemos. La hemos celebrado por tradición, mas no porque Él haya nacido verdaderamente en esa fecha. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y la intención principal de este mensaje, y los próximos hasta el final del año, si el Espíritu me guía de esa manera, es enseñarle a usted quién es Jesús. Es poder conocer verdaderamente a Jesús. No al Jesús de la Biblia, al Jesús histórico, no, conocer verdaderamente la revelación de quién es Cristo Jesús y el poder que Él puede desatar en su vida si usted empieza a verle de una manera diferente. Miren, muchos hoy en la iglesia dicen que pertenecen al reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo soy del reino? Mucha gente lo dice. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí. Ha llegado el reino. Yo soy el reino. Pero ¿sabe cuál es la característica de un reino? Que la gente que pertenece al reino le obedecen al reino. Si usted no le obedece al rey, que es Jesús de Nazaret, usted no pertenece al reino. Porque una de las características de pertenecer a un reino es que somos obedientes al rey. Miren, muchos reinados han existido en toda la historia. Muchos reyes, el rey Arturo, cuántas historias y películas hemos visto de reyes. Y muchos de ellos llevaban a la gente a sujetarse a través del miedo, a través de la manipulación, a través de la muerte. Y muchas veces la tradición intentó hacer eso, que la gente se convirtiera a la tradición a través del miedo y del temor. Si no crees te vas al infierno, si no crees te vas a perder. O te conviertes o acabamos con toda tu familia. Y Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a decirles, síganme, toma tu cruz, déjalo todo, abandónalo todo, sígueme. Él nunca intentó convencer a la gente, decirle, la vas a pasar bien, vamos a tener lugares donde vamos a pasar a bueno, no. Él le dijo, ¿estás seguro?
El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Lo tienes claro? Véndelo todo y me sigues. La predicación de Jesús era fuerte. La predicación de Jesús no era light. Jesús predicaba de una manera donde llevaba a la gente a examinar verdaderamente su condición. Entonces aquellos que pertenecen a un reino se sujetan a un rey. Y si usted, yo no estoy hablando de que usted se sujete a un hombre, sujétese a la autoridad del Espíritu de Dios. Que el Espíritu traiga convencimiento a su vida de pecado. No que se sujete a una religión, no que se sujete a un pastor, no que se sujete, no, sujétese a la verdad de la palabra. Y cuando la verdad usted es revelada, entonces usted empieza a hacer las cosas que se hacen en la iglesia, porque es el orden divino, porque es el orden del reino. Amén. Sigue. Entonces muchos reyes influenciaban por medio de la amenaza, del miedo, de la manipulación. Pero hoy le voy a hablar de un rey que influenciaba a través del amor. Esa era la influencia de Jesús. Amén. ¿Por qué Jesús desataba milagros? Porque amaba primero. Cuando tú amas y oras desde la misericordia, entonces los milagros suceden. Pero cuando tú oras desde la religión, no pasa nada. La oración se vuelve aburrida. Pero cuando usted ora desde el amor, la oración se hace corta. Yo quiero más. Una hora, yo necesito una hora más, pero me tengo que ir a trabajar. Pero quiero estar en tu presencia. Mire, Jesús vino a la tierra por amor. Fue a la cruz por amor. Resucitó por amor. Y va a volver por amor. Va a regresar por su iglesia por amor. Porque es el amor lo que mueve la mano de Dios. La palabra dice que todo pasará. Los dones, los talentos, el hablar en lengua. Todo eso pasará. Pero el amor será lo que prevalezca. Y eso se está yendo de la iglesia, porque la palabra dice que en los posteriores tiempos, o sea, en estos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y hoy muchos compiten, quién tiene más miembros, quién tiene una iglesia más grande, y es una competencia. Y quieren ser, y lo voy a decir con todo respeto, los papas evangélicos. Y no es así. Todos somos una iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta y todas las iglesias donde se predique la sana doctrina son el cuerpo de Él. Él no va a venir por la gente de esta casa, va a venir por todos aquellos que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Que tienen verdaderamente el anhelo y el deseo de vivir una vida para Él y con Él. Amén. Amén. Entonces el principal motivo que le debe mover a usted estar aquí es encontrarse con Jesús. Es el peso de la presencia. Gloria a Dios, seguro. Siento su presencia, de verdad que es tremendo. Denle un aplauso al Señor. Miren, eso es lo que le tiene que mover a usted en estar aquí hoy. No recibir algo de parte de Dios, sino conocerle del amor que es Él. Usted no está en una iglesia evangélica, usted está en una iglesia viva, donde el Rey es Jesús. Donde Él está en este momento, en este lugar, empoderado aquí, aunque sus ojos no lo puedan ver, su espíritu tiene que sentir la presencia de Él. Entonces, ese es el principal motivo. Diga al que está a su lado: yo he venido a encontrarme con Jesús. Pero dígaselo convencido. Dígaselo convencido. Yo he venido a encontrarme con Jesús. ¿Qué he venido? A encontrarme con Jesús. He venido a comer unas empanadas tan ricas en la cafetería, he venido a recibir una palabra, pero he venido principalmente a encontrarme con Jesús. Eso tiene que ser lo que lo mueva a usted venir a la iglesia. Cuando usted va a una religión, entonces, ¡ay, qué pereza! Otra vez domingo a la iglesia. No, ¡ay, Dios mío! Si es que hoy me encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Yo estoy con los ojos abiertos así. ¡Ay, aquí las abren la iglesia! Quiero ir para allá, porque me voy a encontrar con mi Maestro, con mi Señor, con mi Salvador. Y volvamos al pasaje. Vamos a empezar a predicar ahora sí en nombre de Jesús. Mateo 16. Y aquí vemos a Jesús preguntándole a la gente: ¿qué dicen de mí? Noten que no pregunta qué dicen de Pedro, porque este pasaje se ha utilizado mal. Este pasaje se ha utilizado mal. Pero la gente lee el texto sin leer, leen una porción sin leer todo el texto. Entonces lo sacan del contexto. Si tú quieres entenderlo, léelo completo, para que pueda venir la revelación de lo que Dios está hablando ahí. Pero este pasaje se ha utilizado mal durante mucho tiempo por la tradición. ¿Por qué? ¿Por qué se ha utilizado mal? Porque de ahí han sacado diciendo que Pedro fue el primer papa. Y eso no es una verdad, la palabra no lo revela.
De ser así, más adelante en el capítulo, Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Por tanto, entonces, si era el primer papa, también era Satanás. Entonces no podemos argumentar con eso simplemente porque lo ha dicho alguien, por dogma. Eso es el problema de mucha gente, que tiene un dogma, una enseñanza y no se quiere salir de ahí. Y la religión no permite que lo sobrenatural entre. Una mente cautiva por la religión no permite que las cosas nuevas de Dios vengan a su vida. Por eso tenemos que tener la mente abierta para que lo nuevo de Dios cada día esté haciendo algo en nosotros. Porque Dios va generando cosas nuevas cada día. Porque Él es creativo. Entonces aquí vemos a Jesús preguntando: ¿qué dice la gente de mí? Noten una cosa que Él pregunta: ¿qué dicen de mí? Él está interesado en saber qué está pensando la gente de Él, de Jesús. ¿Qué están ustedes escuchando de mí? Porque miren, al igual que en ese tiempo también, mucha gente puede estar o asistir a una denominación, a una iglesia, y no saber quién es Jesús. Yes, we can. Mucha gente va a la iglesia y como no saben quién es Jesús, su vida no produce un cambio. Sí es. Van a una tradición, van a una religión, se cambian de un lado a otro, como quien se cambia de ropa, pero todavía no han recibido esa revelación de quién es Cristo. Entonces dice Jesús, mire, para Jesús era un momento muy importante saber qué estaban pensando los demás de Él, ya que había muchas corrientes filosóficas en ese tiempo. En ese tiempo se creía, había una mezcla de doctrinas, de herejías, que enseñaban sobre Dios, pero muchos de ellos se alejaban de la realidad. Algunos consideraban a Cristo como un ser creado por Dios. Usted lo puede encontrar. Hay una enseñanza, un estudio bíblico que se llama Cristología, y enseña todas las herejías que se han hecho desde todo el tiempo. Otros creían que existía la reencarnación. Otros creían que era un espíritu que iba pasando de un hombre a otro, que pasaba por Elías, que pasó por muchos hombres, y que era el mismo espíritu el que iba pasando por ellos. Muchos creían que Jesús fue usado desde el vientre de María, que no era eterno, que no compartía la eternidad con el Padre. Entonces todos esos dogmas estaban en ese tiempo. Todas esas creencias estaban en medio del pueblo, del judaísmo. Había muchas doctrinas, fariseos, saduceos, muchas. Ustedes pueden leer en la palabra. Cada uno de esos eran grupos religiosos que tenían un concepto, y entre ellos eran enemigos, porque cada uno creía la palabra de una manera, de una revelación diferente. Otros creían en un Dios con una personalidad múltiple, que era uno solo, que hoy soy Jesús, mañana soy Dios, pasado mañana soy el Espíritu Santo, y no podían ver que eran tres personas que tienen un comportamiento, una actitud igual, que se mueven de la misma manera, que tienen los mismos dones, pero son tres personas, aunque tengan un comportamiento similar, que son tres personas diferentes. Y eso se estaba enseñando en ese tiempo. Entonces Jesús pregunta, vamos al pasaje: ¿quién dicen los hombres que es? ¿Quién? El Hijo del Hombre. Noten que no dijo quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, porque ni aun sus discípulos tenían esa revelación de que Él era el Hijo de Dios. La gente no sabía. La gente dudaba de lo que Él decía. Veían milagros, pero ya habían visto a otros hombres moverse a través de toda la palabra. Veían a otros profetas como Jeremías, como Elías, como Eliseo, haciendo milagros, haciendo cosas tremendas. Entonces la gente no tenía esa revelación, pero Jesús necesitaba saber qué estaban hablando, qué se estaba escuchando en los mercados. Le pregunta a los discípulos, porque ellos se movían en medio de las plazas, en medio de la gente. Oye, ¿qué están hablando por ahí en las calles? ¿Qué dicen en la compra? ¿Qué dicen en el supermercado? Cuando estás tú en la fila del mercado, ese era el tema que más se hablaba en ese tiempo. Hay un hombre por ahí, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Quién dice la gente que es? ¿Y qué dicen los discípulos? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Jeremías, Juan el Bautista, Elías eran hombres de renombre, reconocidos en toda la Torá, gente de poder, que manifestaron la gloria y el poder de Dios. Entonces, claro, los discípulos decían, oiga, ese maestro suyo se mueve como Elías. Y yo, uy, sí, es tremendo, es como Elías. Y ellos seguían la corriente que estaban escuchando. ¿A cuánto les gusta que le digan, uy, hermano, es que usted tiene una unción como Elías? Y yo, ay, sí, yo,
Escucha, que tenga la de Jesús, es la que necesitamos verdaderamente. Pero claro, ellos escuchaban que nombraban a estos profetas que eran de renombre, hombres muy conocidos, y ellos decían, guau, están comparando a Jesús con Jeremías. Ay, tremendo, están comparando a Jesús con Elías. Pero ellos tampoco sabían quién era Jesús. Ellos no tenían todavía claro quién era el maestro. Ellos le seguían, veían milagros, veían sanidades, pero no sabían aún quién era Él. Entonces Jesús sigue preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y en ese tiempo, seguramente muchos habrán contestado, el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, el hijo bastardo de José, porque nació fuera del matrimonio. Eso diría el religioso. El hijo bastardo, no se aguantó las ganas hasta después de casarse y la embarazó antes. Eso diría mucha gente. Y esas serían las conversaciones en las plazas, en los mercados. Porque note una cosa, la gente siempre se reúne para hablar de los demás, nunca se reúne para hablar de ellos. Nunca se reúnen para hablar de sus cosas, se reúnen para hablar de las cosas de los demás. Saben cómo solucionar los problemas de todo el mundo, pero no saben cómo solucionar los suyos. Son expertos en saber de qué manera tiene que actuar cada uno, pero no saben cómo actuar ellos. ¿Es así o no? Entonces, muchos podrían haber dicho, así es, ese es el muchachito que nació en un pesebre, en el Belén. Es ese. El niño Dios, como otros dicen en este tiempo. ¿Es así o no? A ese que ponen en un pesebre para que luego los Reyes Magos me traigan un regalo. Ese es el concepto. Tú le preguntas a un niño hoy, ¿quién es Jesús? No sé, yo sé que cuando lo ponemos en el pesebre, a los tantos días vienen los Reyes Magos y me traen un regalo. Y glorifican a todo el mundo. A Papá Noel, a los Reyes, a Ratoncito Pérez, menos a Jesús. Menos a Jesús. Y todos se llevan la gloria, menos el que se tiene que llevar la gloria. Por tradición, por costumbre que nos han enseñado. Miren, decimos que llegaron los Reyes Magos en esa fecha. Primero no eran Reyes ni Magos. Dice la Biblia que eran sabios. En su traducción dice los sabios de Oriente. En el original dice que eran sabios. La enseñanza nos ha dicho que eran 3. La Biblia en ninguna parte dice que fuesen 3. Pero es que llevaban 3 presentes. En mi casa somos 4 y cuando vamos a un cumpleaños llevamos un solo regalo. No llevamos 4 regalos, llevamos 1. Pero 4. Entonces usted no sabe, esa gente no salía sola, esa gente salía en caravanas. Entonces los sabios de Oriente, ¿por qué sabían ellos dónde iban a ser? ¿Dónde estaba Jesús? Primero, Lucas representa a Jesús en un pesebre. Pero si usted lee Mateo dice que los reyes llegaron a la casa donde estaba Jesús. O sea que ya no estaba en el pesebre. O sea que ya había pasado mucho tiempo, porque cuando el rey Herodes manda a matar a los niños, los manda a matar entre 0 y 2 años. Porque era la fecha que calculaba que tendría Jesús en ese tiempo, que estaba Jesús todavía en un pesebre con 2 años esperando que los reyes vinieran. No. Miren, la palabra dice que una estrella los guió. Los sabios de Oriente eran hombres entrenados desde la época de Daniel. Daniel, un gran hombre que revelaba las cosas del cielo, se le revelaban, fue enseñando y dejando libros que por generaciones fueron pasando entre los hombres que heredaron la sabiduría que tenían. Y hay algo que yo me imagino cuando leo ese pasaje. Miren, la Biblia dice en Éxodo que la nube de Dios cubría el campamento cuando ellos estaban en el desierto y que la columna de fuego los acompañaba de noche. Y ¿saben qué entiendo yo en eso? Que el mismo dedo de Dios, la misma Shekinah de Dios, la misma gloria de Dios, le hizo así desde el cielo y le alumbró a los reyes y les dijo, mira, aquí están. Aquí es donde van a ser hijos. Aquí es donde está viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque la vida en la eternidad, es la vida en la eternidad, la Shekinah de Dios, la misma gloria de Dios le habrá mostrado a esos sabios de Oriente. Mira, sigan por aquí. Por aquí, muchachos. El dedo de Dios señalándoles el camino. Hasta llevarlos al lugar de su presencia. Hasta llevarlos al lugar donde Él estaba viviendo. Miren, yo vivo aquí a 5 minutos. Si una hormiga se tiene que desplazar hasta mi casa, se puede tirar meses. Pero Dios habita en la eternidad. Él tiene la capacidad, dice la palabra, que el mar, Él los tiene en el hueco de su mano. Que el mundo y el universo no lo pueden contener por su grandeza. ¿Qué le impedía a Él hacer así? Mira, el dedo de Dios mostrando y marcando el camino. Nada le impedía eso.
Pero estamos llenos de tradiciones y tenemos que empezar a romper esas tradiciones de nuestra mente. Empezar a buscar al Cristo resucitado. Para muchos Jesús es el que sigue estando en un madero, sufriendo ahí. Y nos acercamos a pedirle a un Cristo derrotado en la cruz, marcado por las llagas. Cuando Él resucitó, dice la palabra, Él no estuvo en la cruz, pocas horas estuvo ahí, fue enterrado, pero resucitó de entre los muertos. Y hoy se mueve con poder y gloria, está a la diestra del Padre intercediendo. Él no descansa, está ahí al lado. Papá, yo intercedo por él, yo intercedo por ella, yo estoy ahí, aquí al lado del trono. ¿Por qué? Porque yo he muerto por ellos para que ellos tengan vida. Entonces Dios te ve a través de la sangre derramada de Jesús y te ve como salvo, te ve limpio, te ve transformado. Él conoce tu final. Amén. Pero tenemos que determinarnos verdaderamente a seguir a Jesús. Amén. Y ahora mira, ahora envía a sus discípulos, dice el pasaje, y les hace una pregunta. Y le dice: ustedes, los más cercanos míos, los que están a mi lado, ¿quiénes dicen que soy yo? Dios les da, Jesús les da la misma respuesta de quién era Él en la misma pregunta. Él les dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y en esta pregunta les estaba dando la respuesta. Él les dijo: yo soy. Yo soy. Yo soy. Es uno de los nombres de Dios. Y Él le reveló su nombre, el yo soy. Es uno de los nombres más sagrados por los judíos. El nombre del yo soy. Pero cuando Jesús pronunciaba ese nombre en ese tiempo, había conflictos con los fariseos, los religiosos, la gente que sabía mucho de la Biblia, la gente que, es que yo he estudiado mucho, yo estuve a los pies de Gamaliel, yo soy un hombre erudito, entendido de la palabra, tú eres un incircunciso, ni siquiera eres judío. Pero cuando Jesús pronunciaba ese nombre, generaba conflicto entre los fariseos y entre la gente religiosa. Mira lo que dice este pasaje, Juan 8. Vamos a desmenuzarlo. Juan capítulo 8, del 21 al 59. Juan capítulo 8, versículo 21. Vamos allá. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estaba teniendo esa conversación con los fariseos, con los religiosos. Imagínense esa situación. Un montón de gente llena de dogmas, de doctrina, hablando con Jesús. Y todos querían simplemente atacarle y cuestionarle. Ese era el ambiente. ¿Cómo se sentiría usted? Usted sale de ahí y dice: ¡ay, qué pereza! Esta gente me reúno con ellos y solamente es atacarme, criticarme. O usted se quedaría en esa reunión donde solamente lo están. No, Jesús sigue conversando con ellos. Y le dice: a donde yo voy, ustedes no van a ir. Ustedes van a morir en sus pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? Que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, entonces moriréis. Y ahí le está diciendo: si no creéis en mí, si no creéis que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el que he venido para que ustedes tengan vida, entonces ustedes van a morir. Si van a seguir enseñados en la religión, si van a seguir cautivos por los dogmas y las doctrinas, entonces ustedes no se van a salvar. Incluso María tuvo que reconocerlo a Él como su Señor y Salvador y dejar de verlo como su Hijo natural para que pudiese ser salva y añadida a la salvación. La palabra lo enseña. Porque solamente a través de Él podemos encontrar la salvación. Si no creéis que yo soy, vuelve a pronunciar su nombre, en vuestros pecados moriréis. Entonces mire lo que le dicen los fariseos, de una manera déspota: ¿tú quién eres? Ese es el tono que le pusieron. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees tú? Si tú eres el hijo del carpintero, ¿quién eres tú? Que ni siquiera sabes si verdaderamente eres el hijo del carpintero o no. Porque María te dijo que el Espíritu Santo la había embarazado. Y encima de todo hereje.
diciendo eso de que la embarazó el Espíritu Santo. ¿Tú quién eres? Eso le estaban diciendo los fariseos a Jesús. Los religiosos estaban cuestionando quién era Él. Estaban cuestionando su identidad. ¿Y cuántas veces ha venido el diablo a cuestionar tu identidad? ¿Cuántas veces ha venido Satanás por medio de una tentación o de algo a cuestionar quién tú eres? Y a preguntarte, ¿tú quién eres? ¿O solamente me ha pasado a mí? Porque viene constantemente con ataques a decirte, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, ¿tú quién eres? Algo bueno puede salir de Nazaret, decían. Algo bueno salir de Colombia, algo bueno puede venir de Chile, algo puede venir de Guatemala, de Honduras, de Ecuador. Eso era lo que le estaban diciendo al maestro. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, Jesús les había podido decir, aquí huele a azufre. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús fue directo. Sí, Jesús le podría haber dicho y haber sido sarcástico con ellos. Pero miren lo que le dice Jesús. Lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo Éxodo 3, del 13 al 14. Esa fue la respuesta de Jesús. Tengan el dedo allí en ese pasaje y vayan a Éxodo 3, del 13 al 14. Esta fue la respuesta que Jesús le dio a los fariseos. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Moisés, yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesús les estaba diciendo a los fariseos, yo soy ese mismo, yo soy el que soy. Amén. Ese es mi nombre. Y en ese pasaje lo vamos a seguir viendo, que se lo dicen muchas veces. Volvamos allí al capítulo donde estábamos. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero dice, no entendieron que les hablaba del Padre. Pero pues Jesús, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿dónde lo levantaron? Cuando lo hayáis levantado en el madero, cuando lo hayáis crucificado, entonces entenderéis quién soy yo. Entonces entenderéis que yo soy. Entonces conoceréis que yo soy. Y vuelve a revelar su nombre. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Cuántos hacen lo que a Él le agrada? Hoy, ¿cuántos hacen lo que a Él le agrada? Amén. Cada día tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente permaneciendo en Él paso a ser su discípulo, y siendo su discípulo tengo una vida en libertad, pero una libertad verdadera. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira la arrogancia del religioso. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, mucha gente me decía antes, o me ha dicho, es que usted ya no es libre, porque usted ya no rumbea, usted ya no va a la discoteca, usted no lo deja la religión ir a ninguna parte, usted está en la iglesia, usted ya no es libre para beberse una cerveza, usted ya no es libre para... No, perdona, ahora soy libre, porque ahora decido hacerlo o no hacerlo. Antes era esclavo de eso y tenía que hacerlo sí o sí, porque eso me llevaba cada día, estaba cautivo en mi vida. Entonces tenía el deseo y la necesidad de cada fin de semana echarme la rumbiadita, pero era esclavo de eso. Y Jesús dice, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces no confundamos las cosas, porque el diablo siempre ha querido confundirlo. Yo soy libre, decido. Nada me domina. No me dominan los deseos de la carne. Antes te podía dominar la lujuria, ahora no me domina, soy libre. Te podía dominar la pornografía, ya no me domina, soy libre. Te podía dominar el sexo ilícito, estar con una, con otra, ya no me domina, soy libre. Soy libre. Es así como tiene que manifestarse las cosas de Dios. En libertad.
Entonces dice, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo es el que se queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Miren, ahí le estaban diciendo a Jesús, nuestro Padre es Abraham, ¿quién es el tuyo? Otra vez con el sarcasmo. Nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Y tú? Porque nosotros escuchamos muchas cosas de ti. Y que José no es tu papá. Esa conversación, yo me meto en la película, como dice Raúl, yo me meto en el tema. Y empiezo a ver esas conversaciones que estaban teniendo los fariseos con Jesús. Y ellos le dicen, nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Ahora, ¿quién es el tuyo? Y Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Otra vez viene la ofensa. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahí es donde le suelta y le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahí se lo dice. Y esto lo hemos hablado otras veces, existen dos paternidades, la de Dios o la del diablo. Ahora yo deseo ser hijo, a quién le quiero, en qué linaje quiero estar. Ahí hay una paternidad, él está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Porque solamente están juzgando, criticando, poniendo cargas a la gente que ustedes no son capaces de llevar. Y me quieren matar a mí, que solamente estoy hablando la verdad, que está ahí revelada. Y dice, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él abandonó la verdad, él estaba al lado de la verdad, él estaba en el trono al lado, cerca de la verdad, Satanás, y fue expulsado y salió de la verdad. Y dice, todo lo que habla es mentira. Cuando habla de lo suyo habla porque él es mentiroso, es padre de mentira. Por eso todo aquel que miente tiene que examinarse, porque la Biblia dice que el que miente es hijo del enemigo. Y la palabra dice que él es padre de mentira. Y si él es el padre de la mentira, no es que es una mentira piadosa, no existen mentiras piadosas. La mentira es mentira. La mentira es mentira. Y tenemos que aprender a hablar las cosas con la verdad. Tenemos que aprender a decir las cosas como son. No, mira, me comprometí con esto, pero no puedo, por esto, pero la verdad. Porque la verdad es una. Y usted no tiene que darle vueltas al cabo del tiempo para justificar. Dentro de 10 años le preguntan y usted dice, sí, esto fue lo que pasó. Pero si usted mintió, usted empieza a enredar la pita. Y cuando se da cuenta, está usted ahí hecho un... Entonces sigue diciendo, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Miren, decirle a un judío que era samaritano era una ofensa. Los samaritanos eran otra cultura, que estaban apartados allí, eran enemigos de los judíos, y eso era ofensivo. Como hoy utilizan términos para ofender a los suramericanos y le dicen churacas, eso es expresivo. O decir a un venezolano veneco es expresivo, no. Ni churaca, y eso es lo que están intentando, ofender a Jesús. Tú eres samaritano y encima está endemoniado, un samaritano endemoniado. ¿Le están diciendo eso? Y Jesús les dice, yo no tengo demonio. Honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Porque yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Y de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, porque les estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Amén.
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan que tú necesitas, yo soy el agua que tú tienes que beber. Él lo dijo en las fiestas, gritó: aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Él estaba gritando: yo soy la resurrección. Ustedes quieren vivir, vengan a mí. Pero ellos estaban ciegos por la venda de la religión. Él dice: yo no busco mi gloria, y aquel que viene a mí nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, el que ustedes dicen que es su Dios, es el que me glorifica a mí y está dando testimonio de quién soy yo. Eso está diciendo Jesús. Dice: ustedes no lo conocen, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero no conocen a Dios. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que así había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes de que Abraham estuviese en la tierra, yo soy. Amén. Digo, antes de que Abraham viniera, yo ya estaba. Amén. Cuando Abraham vino, él se encontró con Abraham. La palabra habla que tuvo un encuentro en Sodoma y Gomorra. Y Jesús se manifestó, el Jesús antes de encarnarse como hombre, el Jesús glorioso, la gloria eterna de Jesús. Se ha manifestado en muchas ocasiones a través de la Biblia, pero no lo hemos visto porque hemos tenido un velo que nos han puesto la tradición, que nos ha puesto la religión, que ha impedido que Él sea revelado a nuestras vidas. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesó por el medio de ellos y se fue. Miren, Él se ha presentado como el yo soy. Cuando usted va a casa de un familiar, de su padre, de un amigo, muy amigo, íntimo, y usted toca el timbre, ¿a usted qué le preguntan? ¿Quién es? ¿Y usted qué dice? Yo. Soy yo. Ah, vale, le abren. Yo voy a mi mamá y timbro. ¿Quién es? Yo. Alguno de mis sobrinos dice: yo quién. Digo: ¿cómo no me conoces? No me conocen. Ah, tío. Pero no tengo que decir mi nombre. Pero si va alguien que tú no conoces, tienes que decirle el nombre. Yo soy el cartero, soy tal. No, pero eso habla de intimidad. Jesús está presentado como el yo soy el íntimo, yo soy el eterno, yo soy el que he estado contigo desde antes de todos los tiempos, yo he sido quien te ha sacado de toda situación, yo soy el que te sustenta con la diestra de mi justicia, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy lo que tú necesitas, yo soy el único camino por donde tú puedes transitar, yo soy, Él está diciendo: yo soy íntimo, quiero ser íntimo contigo. Eso es lo que está diciendo. Usted no tiene por teléfono que decirle a nadie su nombre. ¿Se llama o alguien te llama? Hola. Hermano Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ya saben quién es. Muy bien, gracias. Amén. Eso. ¿No? Si usted llama a alguien conocido y no tiene el número registrado, ¿usted sabe quién es? Usted espera un momento y conoce su voz porque hay intimidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él le dice: yo soy. Y es lo que le dijo Moisés. Dios le dijo a Moisés: diles que yo soy, porque llevan toda la vida sabiendo de mí. No les soy extraño. No les soy extraño. Eso es lo que sucedió. Él dijo: diles que yo soy el que soy, me envía. Y Jesús les estaba diciendo eso mismo: soy el mismo del que predicáis en los templos. Yo soy el que predicáis en los templos. Yo soy el que estuvo con ustedes en el desierto. Soy el maná que descendió del cielo. Yo soy ese pan que usted tomó en el desierto. Cuando Moisés golpeó la roca, esa agua que brotó de la roca, esa agua soy yo. Porque yo soy el agua que calma tu sed. Jesús le estaba diciendo eso a los fariseos. Jesús les estaba diciendo: yo lo soy todo en tu vida. Déjame serlo todo en tu vida. Yo soy tu escudo. Miren,
Él les dijo incluso: yo soy el mismo que cubrió el pecado de Adán y Eva. Soy el mismo. Porque sabemos que cuando ellos pecaron fueron desterrados del huerto. Génesis 3:21. Génesis 3:21, léalo. Y ahí hay una revelación tremenda, muchos lo saben, lo digo para los que quizás no lo han escuchado. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios para cubrirlos? Túnicas de pieles. ¿De pieles de dónde? De pieles de un animal. O sea que hubo un sacrificio. O sea que hubo un derramamiento de sangre. Y los teólogos dicen que fue un cordero sacrificado para vestir a Adán y a Eva. Dios los sacó del huerto, pero no los dejó. No dejó de cubrirlos, los vistió. Y ahí hay una tipología del sacrificio que iba a hacer Jesús como cordero en la cruz del Calvario, a morir para cubrirnos con su piel y para limpiarnos con su sangre. Eso es lo que está diciendo Éxodo. Si hubo sacrificio, hubo sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y a veces pensamos que porque hemos pecado, Dios está distante de nuestras vidas. Y cuando pecamos, Dios está más cerca diciendo: escucha, ven, arrepiéntete, yo te perdono. Pero la religión nos ha dicho que somos pecadores, incircuncisos, que no valemos la pena. Jesús iba a morir por alguien que no vale la pena. Entonces, ¿por qué nos hemos quitado a nosotros el valor que Él ya nos dio en la cruz del Calvario? Él pagó un precio por tu vida, porque vale mucho. Vale mucho. Eso es lo que hizo Él, y eso es lo que estaba manifestando. Yo soy ese mismo que estuvo en el huerto del Edén. Y Jesús espera, cuando hace la pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo?, espera a ver qué respuesta dan sus discípulos, ¿no? Él lo mira, ¿quién le dice? Y miren, ¿quién dio la respuesta acertada? Pedro. Pedro da una respuesta acertada. Pedro, el campechano. Pedro, el que no tenía conocimiento, ni estudio, ni teología. El más ordinario de todos. El que cualquier problema sacaba la espada. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo es? De una. El más efusivo. El menos conocedor, el más brusco, el más vasto. Porque dice la palabra: de lo vil y menospreciado usó Dios para avergonzar a los sabelodos. A los que muchos saben. Cogió al menos conocedor de teología. Al que seguramente no sabía ni escribir, era pescador. Y le dice él: tú, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y ahí quiero dejar un principio. A Jesús solamente se le puede conocer uno a través de la revelación. Usted no puede conocer a Jesús a través de la historia. ¿Saben qué sucedió ahí? ¿Saben qué revelación se le dio a Pedro? A Pedro se le reveló Isaías 9, del 6 al 7. Esa es la revelación que le vino a Pedro en ese momento. Ahí le vino a Pedro: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Esa revelación es la que le vino a Pedro. Ay, yo estoy delante de Él, del eterno, del gran yo soy, del poderoso de Jehová. Él, el Cristo. Eso es lo que estaba diciendo en ese momento Pedro. Y esa revelación no le vino porque el hombre leía mucho la Biblia. No, era un pescador. Una revelación que vino del cielo. Miren, la revelación de Jesús es individual y es personal. Jesús se está moviendo en este momento, en medio de este lugar. Pero se está revelando a su vez a cada uno individualmente, según el deseo que cada uno tenga de que le sea revelado. La Biblia enseña que en Éxodo el pan caía, el maná llovía, y la palabra mandaba a que cada uno saliera y recogiera su propia porción. Nadie podía recogerlo del otro. Ay, no, vaya usted, mande a Carlos a que recoja el pan. No, vaya James, usted recoge el pan. No, tenía que cada uno salir y recoger su propio pan, porque la salvación es individual.
Y el pan de vida es para cada uno. Si cada uno, yo no puedo comer por usted, usted tiene que comer por usted. Si yo como más y que ella no come, ella va a seguir con hambre. Ella no se va a engordar porque yo coma. Es así, cada uno recibe lo que busca. Y es por medio del Espíritu Santo que le va a ser revelado. No puedes conocer a Jesús por medio de la historia. Así solo sabrás cómo hizo Él las cosas. No lo puedes conocer por la experiencia de otro. Eso solo te dará una emoción momentánea. Solamente la emoción que te está compartiendo la otra persona de su experiencia. Pero no te lo va a revelar. Solamente por medio de la revelación del Padre. Pero miren, Pedro, a pesar de que recibió esa revelación, no la llegó a comprender del todo. Porque a los pocos minutos de estar en esa conversación, intentó convencer a Jesús de que no fuera a la cruz. Esa revelación vino y de la misma manera vino el enemigo a influenciarlo. Y eso nos pasa a diario. Recibimos una revelación de Dios, pero eso no quiere decir que Satanás no quiera venir a robártela. Porque eso es lo que vino a hacer Satanás, a robarse la revelación que el Padre le había dado a Pedro sobre a quién tenía delante. Y así vienen nuestras vidas. Dios te llamó a pastorear, Dios te llamó al evangelismo, Dios te llamó a las naciones, Dios te llamó a orar por los enfermos, y el diablo te dice, no, tú no puedes hacer eso. Y quiere convencerte de que lo que Dios te dio no es tuyo. Y eso lo hace constantemente en nuestras vidas. Miren, eso sucedía en ese tiempo y sucede ahora. La gente insiste, lo que dije antes, en mantenerlo en una cruz o en un pesebre. La gente insiste en conocer a Jesús a través de una Semana Santa. Cuando Él no quiere que usted viva una Semana Santa, Él quiere que viva una vida santa, no una semana. No tiene nada que ver con que si come carne, deja de comer carne durante 40 días, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la condición de tu corazón. Cómo te acercas a Él buscándole. Él dijo, misericordia quiero, no sacrificios. Porque había mucho derramamiento de sangre, muchos sacrificios en Levítico, pero los corazones estaban apartados de Él. Dijo, mi pueblo de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí, está distante de mí. Y la religión fue un invento del hombre para acercarse a Dios, pero Dios envió a Jesús para acercarse al hombre. El hombre inventó la religión para acercarse a Dios, pero no a través de dogmas y de cosas creadas y de rituales vas a acercarte a Él. Él puede caminar contigo de la manera más natural del mundo. Cuando vayas por la calle puedes conversar con Él libremente, porque Él está presente a tu lado. Él está ahí. Él está ahí. ¿Cuánto lo creen que Él está ahí? Miren, eres tú como cristiano quien puedes manifestar y mostrar a Jesús a otros. Que otros puedan decir, Él es lo más cercano que puedo estar a Jesús. Él es lo más cercano, lo más parecido que he podido ver de quién es Jesús. Y eso nos toca a nosotros. Por eso la iglesia, por eso el mundo afuera, muchos se burlan de Jesús. Muchos hablan mal de Él, porque la iglesia no lo ha manifestado como tiene que ser. Muchos decimos ser cristianos y estamos viviendo vidas en desorden y decimos soy cristiano. Manifiéstalo a través, no de cómo te vistes, sino de lo que vives, de lo que manifiestas, de lo que hablas, de lo que escuchas, de lo que impartes a través de tu boca, de tu manera de vivir. Porque si no, dice la palabra de aquellos que tomarán la sangre de Cristo y la pisotearán. ¿Lo dice la palabra? Tomamos el nombre de Jesús a la ligera. Es un nombre santo. Yeshua HaMashiach, el santo de Israel, el eterno. Dice que no hay un nombre sobre el nombre de Él. Hay enfermedad, pero el nombre de Él está por encima. Hay cáncer, el nombre de Él está por encima. Hay divorcio, el nombre de Él está por encima, porque es nombre que está por encima de todo nombre. No del nombre de Carlos, de Mauricio, no, de cualquier nombre que el diablo quiere poner en nuestras vidas. El nombre de Él está por encima. Pobreza, miseria, el nombre de Jesús está por encima de todo eso. Y tomamos el nombre a la ligera. Muchos cristianos se vuelven mercaderes de la fe y negocian con la fe. Hacen transacciones según les interesa. Yo lo decía al comienzo, no venga a la iglesia por lo que Él le puede dar, venga por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por usted, por el amor que usted le tiene a Él, por lo que Él ya derramó en la cruz. Pero venimos quizás buscando el favor. Y miren, no está mal que podamos conocer a un hermano. Yo anuncio que el hermano tiene una empresa, lo digo, para que usted pueda bendecir al hermano. Pero que el objetivo de venir no sea que yo tenga clientes en mi empresa.
y buscar gente en la iglesia, porque entonces estamos siendo mercaderes de la fe. Y eso ofende a Jesús. Mateo 21, ya estoy terminando. Mateo 21 del 12 al 13, mire lo que dice. Y ahí voy a dejar una enseñanza en ese pasaje. Entró Jesús en el templo, Mateo 21 del 12 al 13. ¿Y qué hizo Jesús en el templo de Dios? Y echó fuera a ¿quiénes? A todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Saben por qué se ofendió a Jesús? No porque estuvieran vendiendo, no porque estuvieran cambiando. Había mucha gente que se había convertido al Dios de Israel, y venían de muchos lugares distantes, lejos, recorrían caminos, días enteros para llegar a Jerusalén, para darle la gloria y la honra a Dios. Y en ese lugar estaba permitido que personas, fariseos y conocedores de la Torá y de la doctrina, vendieran. ¿Para qué? Porque tú venías de lejos y tú no podías venir con tus tomates, con lo que le ibas a ofrendar a Dios, con tus ovejas, porque venías a 5 días de camino y se te iba a podrir, se te iba a dañar, se te iban a ir las ovejas, se iban a morir. Entonces, ¿qué hacían? Las vendían en su tierra. Llevaban el dinero, su moneda, porque venían de diferentes naciones, y llegaban al templo, al lugar donde estaban los cambistas. Escucha, yo vengo con dólares, cámbiamelo a euros. Y tú sabías lo que te tenían que dar, pero ellos te cobraban más y te daban menos de lo que te tenían que dar. Empezaron a trapichear. Entonces tú habías vendido 2 ovejas, era lo que venías a ofrendarle al Señor. Y cuando llegabas allí te dabas cuenta que con ese dinero solamente podías comprar una. Y lo que tú ibas a ofrendar desde tu corazón ya no lo podías dar tal cual. ¿Por qué? Porque habían manipulado el valor. Lo habían manipulado. Y Jesús está viendo eso. Dice: a los gentiles no los dejáis entrar. Es gente que viene a buscar a mi Padre y que vienen a honrarle, y ustedes los dejan en el patio y desde ahí pretenden que ellos hagan sacrificio. Y Jesús se molesta y hace un látigo y empieza a reventar todo. Fariseos, hipócritas, mi casa se va a llamar casa de oración. Casa de oración, no lugar de trapicheo. Y los sacó de ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían animales que habían sido consagrados para el sacrificio. Por tanto, tu oveja no valía. Tenía que ser la que estaba pura, verificada y comprobada. Made in Taiwán. Hecha ahí, fabricada con el sello de ellos. No podía ser la que tú traías. Pero ellos, los religiosos, empezaron a sacar provecho, a sacar tajada. Nunca va a escuchar usted de este lugar que ninguno le diga que usted no va a ir al cielo porque no diezma. Yes. Amén. Porque la salvación es por gracia. Yes. Usted no puede comprar la salvación. Usted hace eso por obediencia y por amor a Él y para que la obra se extienda. Mas no para comprar el favor de Dios. Eso sí, está escrito en la Biblia. Está escrito en la palabra. No, lo otro es manipulación. Yo no voy a manipularle para que usted dé. Usted da porque ama al Señor. Eso es cosa suya entre usted y Dios. Esta obra la sustenta Dios. Esta obra lleva aquí 2 años y medio levantada porque Él la sustenta. Y hasta el día de hoy no ha faltado para pagar un recibo. Hasta el día de hoy no ha faltado. Y a cosas mayores nos va a llevar. Porque Él es el que es honrado en este lugar. Y hay una ventaja para que traiga sacrificios vivos a Él. Pero no vamos a negociar con la fe. No, eso. Póngale aquí en Navidades. Póngase en pie y denle un aplauso al Señor. Muévase ahí, levántese, póngase en pie en un momento. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle alegría a ese momento. Dele. Gloria a Dios. La iglesia es un lugar de libertad. Libertad para danzar, para aplaudir, para cantar, siempre es libre. Así se despeja. Ay, gloria. Ay, miren, que Dios no venga a su casa, que Dios no vaya a venir a su casa a voltear las mesas.
Porque miren, ponle pausa en el último momento. Quédense en pie un momento. Miren, Dios no sacó del templo a los pecadores. Sacó a los fariseos, a los religiosos. Ahora que yo ya me la sé toda. ¿Qué me va a enseñar este chaval? ¿Qué me va a enseñar este pastor que lleva nada en el Evangelio? A los que tienen una mentalidad cautiva, por los que saben mucho. Sacó fue a esos. A los que dicen que conocen tanto, pero no manifiestan lo que conocen. Él lo fue diciendo, uy, ¿usted por qué tiene un pantalón? Pues salgan del templo, no. Porque él venía por aquellos que estaban perdidos para impartir su misericordia. Puede sentarse. Mire que dice Isaías 56:7. Isaías 56:7. Apúntelo, no lo busque. Para ir terminando, encontramos un pasaje importante que dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Y cómo saber que Jesús se revela a mi vida? 4 puntos rápidamente voy a decirles. Lucas 4:18. Apúntelo, ¿cómo saber que Jesús se reveló a mi vida? Primero, eres libre. Si Jesús se reveló a tu vida, tú eres libre. No libre para vivir como quieras, sino libre para vivir en las cosas de Dios. Soy libre, nada me ata. No me atan los vicios, no me ata el pecado, no me ata la pornografía, no me ata el tabaco, no me ata el alcohol. Soy libre, tengo la autoridad dada por Él para abandonar todo lo que a Él no le agrada. Entonces, ¿qué dice la palabra? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso es lo que está sobre una persona que es libre. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa es la libertad que Dios te dio. Para que hables a aquellos que no conocen a Jesús. Porque Él me hizo libre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que están siendo humillados, olvidados, abandonados. Que están en relaciones rotas. Que sus hijos se han ido de casa. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso hace una persona que es libre. Me ha enviado a pregonar la libertad a los cautivos. Porque hay muchos que están cautivos por lo que hemos dicho antes, por el pecado. Y me ha enviado no a juzgarlo. No a decirle pecador, cambie su manera de vivir porque si no, no. Escucha, tú sabes que hace 2000 años alguien pagó el precio por tu vida. Para que tú ya no vivas esclavo del pecado. Deja que Él entre, deja que Él gobierne. Yo estaba también esclavo, llevaba las mismas ataduras. Pero Él un día entró a mi vida, tocó la puerta de mi corazón, dice Isaías, dice el Apocalipsis 3:21, yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que abre, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces eso es lo que tú le vas a impartir porque eres libre. Y vista a los ciegos, pero no está hablando de ceguera solamente natural, sino ceguera espiritual. Hay muchos ciegos espiritualmente. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Aquel que se le están mostrando las cosas, pero insiste que no. A poner en libertad, ¿a qué? A los oprimidos. A eso nos mandó el Señor. Cuando vivimos alejados de Dios, en realidad somos presos y esclavos de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. Un día enseñaba eso. Si tú sacas a un pez del mar o del río, ¿qué sucede con ese pez? Se muere. Si tú coges una planta y la sacas y no la trasplantas a tiempo, ¿qué sucede con ella? Si la sacas de su hábitat, se muere. Un animal crea un cautiverio, luego lo sueltas en su hábitat natural, se muere. Porque no ha sido enseñado, ha estado esclavo, ha estado sujeto. Y lo mismo, si usted se sale del hábitat de Dios, de la presencia de Dios, más tarde o más temprano se termina muriendo. No hablo de muerte natural, hablo de muerte espiritual. Porque Él nos diseñó para estar cerca a Él, porque Él es el yo soy, el cercano. El que quiere estar cerca de ti, cerca de tu corazón. Segundo, cuando tú verdaderamente se te ha revelado Jesús, comienzas a servirle. Mateo 25:23. No le sirve por ley, le sirve por pasión. Es que lo que hizo en mi vida, yo no puedo hacer otra cosa que servirle. Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y mucha gente piensa que pierde su tiempo si le sirven al Señor, y no ven que es uno de los mayores privilegios que tenemos. Tenemos talentos enterrados
que son de Él. Y el único que los va a multiplicar va a ser Él. ¿Quién va mejor a multiplicar los talentos que el dueño de los talentos? Pongamos nuestras cosas al servicio de Dios y verán que Él va a multiplicarlo todo, nuestras empresas, nuestras finanzas, todo es de Él. Unja su empresa, ore, declare: Señor, aquí voy a hacer las cosas honestamente, transparentemente. La palabra dice que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Yo voy a pagar mis impuestos, lo que tenga que, aunque no me parezca justo, lo voy a hacer porque tu palabra lo dice. Y entonces Dios no es hombre para mentir. Él no va a dejar de cumplir su palabra en tu vida. Pero siempre tenemos que servirle en todo. Tercero, aquel que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús resiste las pruebas y las tentaciones. Mucha gente abandona en medio de la prueba. Uy, no, si es tan difícil, mejor me quedo aquí sentado, estoy bien, y hacen un pacto con el diablo. Inconscientemente lo hacen. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Por eso muchos ministerios no manifiestan el tema de la liberación. Porque no quieren, les da igual, de que usted venga, diezme y ofrende. Yo me da que usted viva, no. El pueblo tiene que ser libre. Y eso se hace a través de la liberación. Porque no es un tema escondido, la palabra lo dice. Aquellos que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y se manifestará el poder sobre aquellos que creen. Entonces no es un tema que nos lo hayamos inventado nosotros. Está en la palabra. Entonces resiste las pruebas y las tentaciones. Dice la palabra en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted coge 2 bolsas de una infusión y no tienen lo que la identifica, hay quien mete todas las bolsas en una sola caja, los que toman té, manzanilla, y usted de pronto no tiene la pegatina, usted no sabe cómo identificarla. ¿Cómo la identifica? Cuando la mete en el agua caliente y entonces sale el aroma. Y entonces usted sabe qué es. Eso sucede con el cristiano verdadero. Cuando usted lo sumerge en el calor, en el agua hirviendo de la prueba, entonces va a salir el aroma de lo que usted está hecho. Si resiste o si era un cristiano, no era un cristiano verdadero. Cristiano de la secreta. Cristiano de la secreta, dice por ahí. De la misma manera, cuando tú pases por la adversidad o por el problema, podrás saber de qué estás hecho. Y saldrá de ti un aroma que agrade o que desagrade. Y por último, para terminar, cuando te he revelado Jesús, se manifiesta en tu vida la compasión y la humildad. Tú dices que eres de Cristo, tienes que ser compasivo y humilde. Y cuando hablo de humildad, ya saben que no estamos hablando de condición económica. Estamos hablando de una condición del corazón. Amén. Dice la palabra en Juan 13, del 14 al 20. Juan 13, del 14 al 20. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Si Él lo hizo, nosotros no somos mayores que Él, porque nosotros no lo estamos haciendo. Y cuando hablamos de lavar los pies, no estamos hablando literalmente. En ese tiempo lo hacían porque ellos andaban en sandalias, recorrían largos caminos polvorientos a pie, y cuando llegaban a un lugar, uno de los actos de bondad de esa casa, de que era bienvenido, era lavarle los pies al viajero, al que llegaba. ¿Cómo estamos tratando al que viene de fuera? ¿Cómo estamos tratando? Se nos ha olvidado a muchos que nosotros también un día emigramos. Se nos ha olvidado a muchos impartir esa misericordia, esa compasión con los que hoy están llegando. Porque estamos cómodos, porque ya llevamos 20 años y ya nos hemos hecho europeos. Pero hay gente que necesita esa compasión de parte nuestra. Entonces, por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y si el que nos envió es Jesús, y Jesús estaba en medio de la multitud, y la multitud lo tocaba, ¿quién soy yo ahora para...? Ah, no, pastor, que a su casa no vaya gente a comer porque usted ahora es pastor.
Yo tengo que estar con el pueblo. Porque ¿sabe qué huele un pastor? A oveja. Un pastor huele a oveja. Un pastor tiene que oler a oveja. A eso es que tiene que oler un pastor. Entonces dice, él sigue diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su carcañal. Jesús estaba mencionando en ese momento ¿a quién? A Judas. Y si Pedro le hubiese visto meter la mano en la bolsa, quizás hubiese ido al maestro y le hubiese dicho, a este echémoslo de aquí que este es un ladrón. Mire, si es un traicionero, ¿cómo lo vamos a tener aquí en el combo de nosotros, de los 12? ¿Cómo vamos a tenerlo en la iglesia a ese hombre que es un pecador? Que mire al gimnasio, está todo fuerte, eso no es de Dios. Ay, eso no es del Señor. ¿No pasa eso? ¡Ay, que tiene tatuajes! Está todo lleno de tatuajes. Muchas son las marcas de lo que Satanás quiso hacer en su vida. Y él viene para dar testimonio. De que quedaron las marcas, las cicatrices de lo que el diablo quiso hacer conmigo afuera, pero ahora Dios se está glorificando en mi vida. Pero entonces, ¿qué dijo este hombre? Podría haber dicho, no, Señor, que no esté con nosotros. Y Jesús le dijo, no, Pedro, así no es. Es con el amor. Es con el amor. Y se sentó en la mesa con ellos y comió con ellos. Y cuando llegó a entregarle, estaban todos reunidos, que le dio el beso. Lo que quizás mató verdaderamente a Judas no fue el remordimiento, sino las palabras que Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, amigo? ¿Quién llama amigo a alguien que sabe que le va a entregar? Pero cuando alguien te dice algo, la respuesta es contestarle con una palabra más fuerte. Pero la palabra nos está enseñando que nosotros tenemos que decir: sí, estás hablando de mí, pero no importa. Te bendigo. Sé que me estás maldiciendo, pero yo te bendigo. Yo bendigo tu familia, tu descendencia, porque la palabra me ha enseñado a bendecir y no a maldecir. Y fueron esas palabras las que calaron en el corazón de Judas. Yo lo estoy traicionando y él me está amando. Yo lo estoy entregando y vendiendo por estas monedas y él me está amando. Pero la iglesia se ha vuelto religiosa y no imparte compasión ni misericordia. Es la compasión y la misericordia lo que va a mover la mano de Dios y va a manifestar a Jesús en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y él termina diciendo: desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a ponernos en pie. Esa es una manifestación de que Jesús ha tenido un encuentro contigo. Jesús quiere encontrarse con nosotros. Jesús no quiere que lo conozcas en un pesebre, en la cruz, que lo conozcas en la Semana Santa. Él quiere habitar en tu corazón. Es ahí donde quiere estar. Y yo le pido que cierren sus ojos por un momento. Yo no sé si todos los que están aquí, Jesús es el Señor de su vida. Pero creo que este es un momento oportuno para hacer esa invitación. Si alguien nunca le ha dicho al Señor: Jesús, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, mi Salvador, como dice tu palabra, como lo que hemos visto en esta mañana. Yo quiero invitarte a que tú seas el Señor de mi vida. Si usted nunca lo ha hecho, yo le invito a que pase aquí adelante, que usted le pueda decir: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, de mi corazón. Porque tu palabra dice que si el Hijo del Hombre verdaderamente te libertare, entonces seréis verdaderamente libres, y yo quiero ser libre. Hay cosas que aún siguen atadas a mi vida, aún cosas que aún no he podido sacarlas de mi vida. Y yo quiero, Señor, que tú me libertes, que tú me quites las vestiduras de muerto, me pongas vestiduras
de hombre vivo, de justicia, Señor, tus vestiduras. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esa oración por si alguno no la ha hecho en algún momento. Dice la palabra que si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón serás salvo. Si confiesas que Jesús es el Señor y si lo crees en tu corazón vas a ser salvo. Dígale ahí con su boca, toda la iglesia: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, y te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Amén. Quiero contarles una historia. Sigan ahí de pie. Hace un tiempo escuchaba un mensaje, leía un mensaje de una historia en internet. Y era un hombre que estaba caminando por un centro comercial, por un supermercado muy grande, y escuchó un estruendo dentro del supermercado. Gritos. El hombre salió corriendo a ver qué pasaba. Y una mujer con el carrito de la compra había golpeado una estantería de vajillas. Hace poco lo leí en internet. Y todas las vajillas habían caído al suelo. Algunos se acercaban a reírse de la mujer recogiendo los pedazos en el suelo, se había cortado la mano. Otros hablaban mal: no tiene cuidado, miren esa mujer lo que ha hecho. Su marido le reprochaba, recogía los códigos de barra porque sabía que iban a tener que pagar eso. Y la mujer desesperada recogía los trozos. En ese momento se acerca un hombre de ese lugar de trabajo, se arrodilla, le dice: no se preocupe, déjelo. No, pero tengo que recoger porque eso tengo que pagarlo. Le dijo: no se preocupe. No se preocupe que tenemos un seguro. Y el seguro se encarga de pagar eso. Vaya al médico mejor a que le miren esa cortadura. Y cuenta este hombre la historia que cuando ese hombre se levanta del suelo, ponía aquí gerente. El mismo gerente fue y le dijo: no, tranquila, está todo pagado. Y quizás usted en su vida, yendo con el carrito por el supermercado de la vida, se ha estrellado contra alguna estantería igual. Y su corazón se hizo trozos. Y su corazón se hizo pedazos. Y usted está ahí en el suelo recogiendo los pedazos, recogiendo los trozos del engaño, de la traición, de la infidelidad, de todo lo que ha vivido y ha experimentado a lo largo de su vida. Y está ahí y se acerca a ese dependiente, ese gerente, y le dice: escucha, no te preocupes. Y te lo digo de parte del Señor, no te preocupes, ya todo está pagado. Hay un seguro que se llama gracia. Ese seguro ha cubierto esos daños. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer absolutamente nada para que yo te acepte, más que confesar mi nombre, recibirme en tu corazón. Dios está hablando en tu corazón, ¿verdad? Y hay pedazos que están rotos. Hay cosas a lo largo de tu vida que te han ido marcando. Hay muchas cosas, pero Dios te está diciendo: no te preocupes, yo ya lo he pagado. Acércate a mí, que yo quiero acercarme a ti. Eso está hablando Dios en este momento en tu corazón. No te conozco, pero Él te conoce. Él sabe las cosas que se han roto en tu vida. Él sabe por lo que has estado pasando durante todo este tiempo, pero Él quiere restaurarlo. Y hablo contigo, no hablo con nadie, contigo. Algo quiere el Señor contigo. Vuélvelo a buscar en el lugar donde lo dejaste la última vez, porque Él sigue esperándote. Sí, dame un abrazo.